No hay muestra, como digo, del Fellini caricaturista. Supongo que porque era muy difícil de encontrar. De hecho, yo tengo un volumen, creo que publicado en Bolonia, que ya traeré, por supuesto, al exponer a Fellini con calma. Y era casi un trabajo arqueológico encontrar al Fellini dibujante. Lo que tenemos aquí son los propios recuerdos de Grau, que habla Fellini desde su infancia barceloní, que asume se parece a la infancia en Rímini de Fellini. Dice: ¿no es este acaso el mundo de Wanda, la joven recién casada de los Sheiko Bianco? En cuanto a cómics, se recuerda a Roberto Alcázar y Pedrín, El hombre enmascarado, El Capitán Maravillas, Fu Manchu. Bueno, nada de esto, nada de esta infancia es muy disímil, muy lejana a la infancia de un niño italiano. Creo que está quedando clara la intención, el propósito, la idea del libro. Se habla de Fellini desde la infancia de Jordi Grau. Aquí lo que tenemos es el metro de Barcelona, no pasar, no paseo. Claro que el metro de Roma es algo muy muy distinto. En Rimini no hay metro, vamos, nunca ha habido metro ni intención de hacerlo, supongo. Pero el metro de Roma, que aparece en la película Roma de Fellini, desde luego es. Y además hay una escena larguísima dedicada a fantasear sobre el metro de Roma. Es algo muy distinto. Sí, sigamos con las sorpresas, las variedades. Estas páginas están dedicadas a la Strada, el Bidone y Le Notti di Cabiria, siempre vistas desde Barcelona. La verdad es que es un libro bastante original. Ahora estoy completamente perdido sobre esta fotografía porque no hay pies de página, es un libro, no hay pies de foto, es un libro bastante misterioso en general. Ahora mismo no sé si esto es una escena de Italia o es una escena de Vitelloni o de gente mal encarada de Barcelona, sin más. Sí, bueno, aquí tenemos el Bidone en sí, fotos de personajes fellinianos, Giulietta Massina, otra carta a Fellini, esta vez en italiano, porque el libro va alternando el castellano y el italiano, recortes de prensa sobre Fellini y Giulietta Massina, más cartas de Barcelona. Luego estas páginas están dedicadas a la Dolce Vita, Le tentazioni del Dottor Antonio dentro de Boccaccio 70 y Otto Mezzo. Una colección de imágenes impresionante. Y sí, aquí tenemos la primera sorpresa plástica. Bueno, hemos tenido ya cosas muy desconcertantes, pero bien, aquí tenemos uno de estos trucos visuales hechos con tanto amor. Me parece que esto es más propio de Giulietta degli Spiriti, pero bueno, vemos este ángel que tiene un lirio, pero fuera de la transparencia tiene unas tijeras cortando diferentes escenas fellinianas, el Casanova, la nave va, hay un San Pedro del Vaticano de fondo, hay una serpiente con antenas. Claro, esto evidentemente pertenece a la experiencia barceloní, a la experiencia española de Jordi Grau. Tenemos más escenas. Esto ya es escenografía felliniana en exclusiva. Tenemos no sé si una excomunicación o bueno, aviso sacro. Entre las señales que no dudamos a definir, entre los signos que no dudamos en definir como trágicos, de la invasión materialista que siempre más en estos años oscurece las conciencias de tanta parte del pueblo, de la Iglesia, nos es penoso constatar la aparición en los cines de esta ciudad de una película que exalta los peores instintos y las más incontroladas emociones de la naturaleza humana. Avisamos a nuestra Grey que constituye pecado mortal para cualquiera
que cualquiera asista en público, asista en públicas o privadas proyecciones del film La Dolce Vita. Firma en 1960 el obispo Monsignor Girolamo Bartolomeo Bortiñón. Bien, es desde luego algo difícil de encontrar y merecía ese lugar tan destacado. No es desde luego la forma más cómoda de enseñar esto. Aquí tenemos una ilustración de... Sí, otra sorpresa gráfica, un recortable. También en un papel digno y adaptado al recortable. Por supuesto no voy a recortarlo. Claro, qué sorpresa. Aunque claro, está hecho para ser recortado. Por supuesto, tenemos 3 Fellinis en traje de Adán, de payaso y de cura. No es mucho, pero es bastante orientativo. Luego tenemos esta fotografía que también aparece en el libro Confidencias de un director de cine descatalogado, como una de las más de las que más orgulloso está Grau. Además es una foto bastante felliniana. Y aquí, bueno, pues por fin Fellini visto desde Barcelona es Fellini visto en Italia. Grau por fin puede ver a su héroe en acción y también in situ, en su salsa, en su jugo. Esta fotografía también la hemos visto en el último libro. Algunas fotografías yo diría, sí, esto es Barcelona, claro, esto es claramente Barcelona. Debería buscar una postura más cómoda y claro, lo que pasa es que el foco está ahí. Bueno, en fin, sí, si me acerco, creo que puedo hojear este libro ante mis pacientes, espectadores o lectores, sin mediar yo demasiado. O sea, aquí tenemos otro fotomontaje. Es uno de los textos, ya lo digo, más personales, alguien dirá que demasiado, que hay sobre Fellini. Nueva transparencia, pecado de palabra, pecado de omisión. Esto ya es el satiricón, que precisamente fue el motivo del problema con la presentación del libro, porque tenía que ir a recibir la pleitesía de los estadounidenses. Y claro, si esta era su última película, pues ya queda poco de exponer, porque Fellini sigue, pero el libro se acaba, porque el libro está hecho cuando hemos dicho que se hizo. De modo que ya estamos llegando al final, evidentemente. Las últimas películas son Prova d'orchestra, Le città delle donne, E la nave va, que ya habíamos visto preanunciada, dibujada en la transparencia angélica. Desde luego, este libro está hecho con tanta atención, con tanto amor, con tanta admiración, que merece ser ojeado delante de todos, como lo ojeó Fellini, teniendo que cambiar finalmente de juicio, teniendo que guardarse su independencia y su dignidad y su honor, y ceder a la amistad sincera y profunda con la que este libro está hecho. No crean que esto no es incómodo para mí, o sea, la otra postura era incómoda, pero esta también. Bueno, hemos visto más Barcelona. Y sí, este libro merece ser desgranado. Es una falta de respeto para este libro tenerlo en las manos y no verlo todo. La última solapa, que si el pulso me lo permite, porque esto sí, permitirá leerlo a quienes me estén escuchando. Bien, pues como digo, Fellini desde Barcelona,
uno de los mejores libros que jamás se han escrito sobre Federico Fellini. Bien, la admiración del discípulo al maestro con Fellini queda clara. Ahora hablemos de otro director. Berlanga, que por cierto debería haber buscado también el pasaje. Otro momento interesante de los muchos que hay en esta autobiografía, en estas memorias, es aquel en el que Jordi Grau defiende la obra de Luis García Berlanga, concretamente de Los Jueves Milagro. Y esto sí que me va a ser fácil de encontrar porque está el cartel, está la fotografía de Los Jueves Milagro. Sí, bueno, fácil, es una manera de hablar. Desde luego es una... Sí, aquí está, Los Jueves Milagro. Bien. Durante mi ausencia por Barbate y la posterior dedicación al montaje en Procusa, habían ocurrido muchas cosas que tal vez venían de lejos. La más importante era que la película de Berlanga, Los Jueves Milagro, tenía problemas con la censura. José María Villota me llevó aparte un día y me dijo: ven, quiero enseñarte algo. Y me condujo a una sala donde nos proyectaron Los Jueves Milagro. Era una extraña mezcla de saltos delante y atrás, con un locutor que lo llenaba todo de mensajes positivos, condenatorios o exultantes para una fe que podía ser mancillada, según creo recordar, puesto que la vi una sola vez y desde entonces ha transcurrido mucho tiempo. ¿Esto lo ha hecho Berlanga?, pregunté perplejo al final de la proyección. No. ¿Pero la ha visto?, insistí. Tampoco, naturalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Es la versión que se ha hecho para la censura y que no me atrevo a presentar. El problema es que el autor del arreglo es un destacado miembro del Consejo de Administración y no sé cómo va a reaccionar el resto. Nos resultó increíble la osadía con que ese destacado miembro había entrado a saco en la obra de un creador como Berlanga. Dicho destacado miembro no era otro que Torquato Luca de Tena, y aquí viene una fotografía, incluso para aclarar que no se trata del fundador del ABC, sino de este Torquato Luca de Tena de segunda generación, autor de bestsellers, y que al final, cuando presentó este libro, Franco sí, pero intentando hacer notar que no, que él pertenecía a la familia de los monárquicos, desde luego, claro, por el Torquato Luca de Tena original, por el ABC, por Ignacio Luca de Tena, por su padre Ignacio Luca de Tena, pues claro, pertenece a la familia no solo política, sino a la familia carnal, a la familia de sangre de los monárquicos, y que no, que los monárquicos eran más liberales, más tolerantes, más libres, más liberales y libres, y que bueno, Franco sí, pero, un gran pero, a diferencia de Vizcaíno Casas, cuyo ingenio aparece alabado aquí, aunque la relación que tuvo con Vizcaíno Casas Jordi Grau no fue tanto como escritor, sino como abogado. Vizcaíno Casas aparece en los problemas legales de las películas, pero aún así tiene tiempo para alabar su ingenio. El libro de Vizcaíno Casas en esta serie era Viva Franco, con perdón. Sin embargo, este Franco sí, pero no es tan sincero como el Viva Franco, con perdón, de Vizcaíno Casas, porque esta aventura de la censura de Los Jueves Milagro deja claro que Torquato Luca de Tena decía más sí de lo que aquí se permite contar. Desde luego de eso, de Berlanga aquí no se dice ni una palabra. Berlanga no aparece. Bueno, claro, tendría que ser García Berlanga. Vamos, pero lo busqué a su tiempo. García Basteiro, y de ahí se pasa a García de Cortázar. García Berlanga no aparece, y como Berlanga tampoco, Benjumea, Bermejo... Ah, bueno, y antes está Vieria, Laurenti Pavlovich Vieria, porque dice
Él dedica buena parte de este libro a decir que Franco, claro, por eso lo de Franco sí, pero que Franco lo destituyó del periódico, que lo censuró, que es una víctima de la censura franquista porque cuando publicó sin tener ningún dato, bueno, un rumor que le había traído Reves, el famoso traductor del húngaro, sin tener ningún dato serio, dijo que Beria estaba en España, pues claro, le metieron un paquete y le quitaron su propio periódico, el periódico familiar, y entonces de ahí saca que él es una víctima del franquismo, etc. Se calla que él censuraba películas de otros, que él era censor de otros y que además entraba a saco, como dice Jordi Grau, con una obra genial como es Los Jueves Milagro. Eso se lo calla, así que parece ser que Franco sí, con menos peros. Es más, al hacer ese estropicio con Los Jueves Milagro, está siendo más franquista que Franco, porque Franco ya vimos aquello. Bueno, Franco ya vimos aquello de que una vez fue censurado, porque escribió un artículo en el que decía sé que el censor no va a censurar esto, y se lo censuraron, y luego el director del periódico, que sí que sabía que el artículo era de Franco, lo arregló, y bueno, sonrió, vaya plan. Y el propio Franco decía, le dijo a un director de cine, esto no me acuerdo en qué disertación lo hemos visto, pero bueno, ahí estará, le dijo a un director de cine que se quejaba de que no se podía hacer nada con los cortes, le dijo, pero ¿usted conoce algún censor que no sea tonto? Bueno, y yo creo que para ahondar en esa idea ponen esta foto con una cámara colgada al hombro de... Sí, que no parece muy listo aquí, Torcuato Luca de Tena. Bueno, pues Franco sí, pero pues al final sin tamperos, porque al final resulta ser más franquista que Franco. Bueno, y aquí cuenta la aventura de intentar respetar, de intentar salvar el proyecto de Berlanga. Al final del libro hay una biofilmografía y otras actividades que vamos a repasar. Nace en 1930 en la calle del Poeta Aribau, en Barcelona. Luego es aprendiz de publicidad y escaparatismo. Comienza su carrera audiovisual ahí, en el escaparatismo de unos grandes almacenes de Barcelona. Luego es ayudante de escenografía en el taller de Andrés Vallvé. En 1946 ingresa en el Instituto de Teatro de Barcelona. Bueno, y luego... sí, bueno, aquí es de donde viene esta relación con el hermano de Margarita Xirgu, aunque no debe despistarnos que tiene una estancia temporal en el Teatro Nacional María Guerrero, o sea, Margarita Xirgu, María Guerrero, en el Teatro Nacional María Guerrero de Barcelona, y luego está en la compañía de Adolfo Marsillac. Y también está en el cuadro escénico de Radio España de Barcelona. En 1951 debuta como director de teatro independiente con La Anunciación a María de Paul Claudel. 1952 funda el Teatro de la Juventud y estrena Tiempo de Luz de Alfredo Mañas y Las Palabras en la Arena de Buero Vallejo. También, bueno, el Landó de 6 caballos de Ruiz Iriarte. De 1953 a 1956, bueno, sigue haciendo teatro. Hay algo que se sale un poco del repertorio habitual, hace la farsa de Micer Patelín. También, bueno, pero en compensación hace El Monje Blanco de Eduardo Marquina, hace un Marquina, que es 1954 a 1957. Entra en contacto con el cine, pero amateur, el cine amateur catalán. 1957-1958, estudios en el Centro Experimentale per la Cinematografía, que es, vamos, lo que, entre otras cosas, origina este fantástico Fellini desde Barcelona, que por cierto podría limpiar un poco más, porque me parece que todavía tiene algo de patatas, algo de la tierra de las patatas. Regresa a España, 1958-1961. Esto es importante, 1958 a 1961. Bien, regresa a España, contrae matrimonio con Gemma Arqué, actriz, poetisa y mujer misteriosa.
Realiza el cortometraje Costa Brava 58 y trabaja como segundo ayudante de José Luis Sáenz de Heredia en 10 fusiles esperan. Y en el libro se cuenta la sorna con la que Sáenz de Heredia le comunicaba las llamadas de Fellini. Joven, lo llaman, claro, lo veía con cierta, bueno, no lo sé, con cierta sorpresa o ironía el que lo llamara Fellini y tuviera que sacarlo de... Siendo un ayudante, efectivamente, era el ayudante de Sáenz de Heredia y había cierta, no sé, cierto cachondeo por parte de Sáenz de Heredia cuando tenía que prescindir de su ayudante porque lo llamaba Fellini. Sáenz de Heredia es un gran maestro de cinematografía para tantísimos. Uno de los directores con los que mejor se llevaba Fernán Gómez en sus comienzos. Bueno, Sáenz de Heredia está en esta biografía como está en la de muchos creadores de cine. Asesor de color en los últimos días de Pompeya. Documental sobre Madrid. Cortometraje Medio siglo de un pincel. Colaborador de Sergio Leone en El Coloso de Rodas. Director de segunda unidad en Goliat contra los gigantes. Documental Barcelona vieja amiga. Cortometrajes Ocharcoaga y Niños. Y esto es algo bastante relevante de lo que aquí no se habla, y es que Ocharcoaga fue un documental hecho para un solo espectador. Francisco Franco era el único que iba a ver este documental en su cine de El Pardo, en su cine del Palacio del Pardo. En fin, es algo extraño, aunque ahora supongo que también el Estado paga películas para que no las vea nadie. En este momento el Estado pagó una película para que la viera una sola persona, Franco, y no le gustó. Porque al final, bueno, vio el final un poco como irónico, porque esas casas, esas viviendas... Es un documental de 1961. Esas viviendas que recibía, bueno, esas viviendas sociales que recibían los chabolistas de Ocharcoaga, pues eran recibidas con cierta incomprensión, no llegaba al extremo de lo que siempre se dice de las viviendas sociales dadas a los gitanos en Andalucía. Siempre se cuenta la historia sí, pues usaban el bidé para plantar hierbabuena. No salía la hierbabuena plantada en el bidé, pero sí que ciertas miradas de extrañeza de cómo funciona una casa, que no es una chabola. Y entonces Franco pidió que estuvieran contentos. Pidió ahí más alegría. No se habla mucho de esto, pero es algo bastante curioso. Ocharcoaga. El documental hecho para que solo lo viera una persona y que al final, bueno, por lo que veo, cuando se recuperó... Se restauró en 2008, cuando la Filmoteca Vasca y la Filmoteca Española en 2008 restauraron la película. Este libro es de 2014, o sea que bien podría hablar de esto. Bueno, pues hicieron una edición en DVD y la regalaron en Ocharcoaga. Así que al final aquella gente que era protagonista de la película pues pudo verla, y no solo Francisco Franco. En 1962 hace Noche de verano. En 1964 El espontáneo, y ya ha quedado claro por la relación con Carles Riba lo importante que son los toros. Ahora mismo no sé dónde tengo el libro de Carles Riba, pero bueno, ha quedado, sí, vamos, aquí ha quedado claro, gracias a esa colaboración con Carles Riba, que Jordi Grau ve en los toros la continuación de lo que era la tragedia para los griegos, así que es perfectamente normal que acabe haciendo una película de toros. Justo antes, 1965, de una película sobre temas clásicos griegos, Acteón. En 1966, para Televisión Española, El Museo del Prado y una historia de amor. En 1967, también para Televisión Española, Benito Pérez Galdós. En 1968, Sunset Street, largometraje no terminado por problemas legales con los que efectivamente tiene que ver como abogado Fernando Vizcaíno Casas. La cena, titulado después Historia de una chica sola. En 1970, Cántico, que luego se tituló Chicas de Club. En 1971 hace Cosas para el Nodo
y para el programa Y7 de Televisión Española. De 1972 es una de sus más famosas películas de terror, Ceremonia Sangrienta. De 1973, Pena de Muerte. De 1974, otra famosísima película de terror, pero no sé si es más importante en realidad, aunque tuviera menos éxito, Ceremonia Sangrienta. La de 1974 es No profanar el sueño de los muertos. De 1975, El secreto inconfesable de un chico bien y La trastienda. Con más valor histórico que artístico, aunque artístico no es en absoluto despreciable, pero bueno, digamos que La trastienda tiene un valor decisivo en la historia del destape. 1976, La siesta y Cartas de amor de una monja y La leyenda del tambor en versión catalana al timbaler del Bruc, sobre el famoso niño tamborilero, el héroe. 1982, Minería a cielo abierto e investigación minera, que son documentales. Coto de caza. Y bueno, en 1985, El extranjero o de la calle Cruz del Sur, que bueno, fue seleccionado para el Festival Cinematográfico de Barcelona. Otras películas habían sido seleccionadas en Carlo Vivar y bueno, está solo en Barcelona. En 1988, unes vacances tranquilles, episodio de 1 hora para la serie europea. Europea, pero es de TV3, o sea, no sé hasta qué punto es europeo. El título es francés, l'agence, bueno, la agencia. En 1990 hace una cosa que no tiene ninguna duda de si es europeo o catalán, es algo plenamente catalán, que es la adaptación de La puñalada de María Vayreda. La puñalada, también una de las mejores obras de la literatura catalana según Ediciones 62 y La Caixa. Tuvo el premio de la Generalidad de Cataluña a la mejor película. Premio a la mejor película en el Festival de Ibiza. Premio de la mostra, del cinema català en el Festival de Sitges. O sea, sí, es muy reconocida dentro de Cataluña. Eso no quiere decir que no tenga grandes méritos que la hagan interesante para conocer fuera de Cataluña, pero esta obra ya se va convirtiendo en un director regional. Pero eso no quiere decir que sea un mal director ni nada parecido, simplemente que no hace ya no va a ir a Nueva York, eso está claro, ya a estas alturas de su carrera está claro que no va a ir a que miles de personas lo aclamen como Fellini en Nueva York, pero eso no quita en absoluto que sea un gran director. 1993, Guinovart para TV3, Guinovart. 1995, Tiempos mejores, e interviene como actor en los largometrajes, aunque esto es como un apéndice. Porque, en fin, La rana verde de José María Forn, 1957, y El florido pensil de Juan José Porto de 2003. Perdón, y también Un tesoro en el cielo de Miguel Iglesias, 1950. O sea, esto debería estar aparte. Debería estar, por ejemplo, en esto de participación en el mundo sociocultural, que es una cronología distinta, donde, bueno, básicamente se nos dice a qué asociaciones, sindicatos y tribunales y... bueno, no se ha trabajado. Es importante quizá de todo esto hacer notar que desde 1976 es afiliado a la CNT, lo cual tampoco es muy extraño porque casi todos nuestros grandes cineastas son o anarquistas o anarcoides, y los que son... claro, la mayoría son o anarquistas o anarcoides, y los que son o muy de derechas, como Sáenz de Heredia, que ese no es de Viva Franco, con perdón, como Vizcaíno Casas, sino de Viva Franco sin ningún complejo, o los que son muy comunistas, como Juan Antonio Bardem, pues la verdad es que lo mejor de su cine es siempre aquello que se aproxima más a la anarquía, aquel elemento más anarcoide que puede tener o un franquista como Sáenz de Heredia o un comunista como Bardem. Pero claro, si su cine es bueno no es por su franquismo y no es por su comunismo, es por ese territorio intermedio que al final es bastante anarcoide. No nos sorprende en absoluto que Grau fuera de la CNT. Además, en Barcelona han sido siempre muy wagnerianos,
los burgueses, y muy anarquistas, los proletarios. Y en cuanto a sus libros, bueno, no solo tiene